Bien, FMT Insiders, vamos a empezar con la segunda sesión. El TCO, en inglés, significa costo total de propiedad. Creo que ya lo sabes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el TCO? El TCO puede ser costos directos, como el precio de compra de los vehículos, sus gastos de mantenimiento, tal vez los esenciales para la gestión de flotas, o también pueden ser costos indirectos, como el consumo de combustible, que creo que es bastante, ¿no? Y primas de seguro, tal vez la tasa de depreciación o el tiempo de inactividad, eso que se llama flota ociosa. Entonces, una gestión eficaz del TCO puede llevar a ahorros significativos. Y para ayudarnos a entender más sobre este tema hoy, vamos a hablar con Milad Calou Mineto, un consultor del mercado automotriz y también de movilidad en Brasil. Hola, Milad, ¿todo bien? Daniel, ¿todo bien? Un placer estar con ustedes aquí, discutiendo un tema tan relevante para quienes trabajan con la gestión de flotas en general, ya sea el gestor o quien compra la flota. No, este es un tema sumamente importante. Si te equivocas con el TCO, básicamente terminas perdiendo dinero al final. Así que es sumamente importante, especialmente en este momento de volatilidad económica que estamos viviendo. Lo es, sí, es volátil, lo es. Entonces, estoy listo, tengo, no sé, creo que hay 5, 6, tal vez 7 preguntas. Empecemos. Para empezar, ¿qué significa TCO en las operaciones de la flota y cómo encaja esto en las operaciones comerciales? Por supuesto. Bueno, ya lo has resumido bien, ¿verdad? TCO es el costo total de propiedad. Son los costos directos e indirectos que inciden dentro del valor de compra de un producto. Pero en realidad, no es solo el valor de compra y el valor de venta, es todo el ciclo del producto que tienes ahí respecto a todo lo que vas a gastar. Mantenimiento, mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, neumáticos, la depreciación, que es el punto fundamental dentro del TCO de un vehículo, el costo de combustible, no, es relevante, el seguro también es relevante, ¿verdad? Entonces, así, son varios costos que tienes, que son la parte de los impuestos también que son. Está bien que tengas una ecuación básicamente igual para todos, ¿no? Es un porcentaje del valor del vehículo, pero cuanto mayor es el valor del vehículo, mayor es el impuesto que vas a estar pagando. Entonces, son estas reglas, todas estas situaciones que son muy importantes. Ahora, lo que es importante para quien nos está escuchando entender es lo siguiente. Tienes un coche que vale 100,000 reales y tu competidor también tiene uno de 100,000 reales. Tú que estás adquiriendo tu vehículo, tienes que entender qué va a pasar con esos dos vehículos a largo plazo, ¿no? En relación al consumo de, vamos a poner solo una métrica. Si tienes ese vehículo que gasta más, ambos van a recorrer la misma cantidad de kilómetros. Si ese coche consume más, vas a tener un costo de propiedad de andar con ese vehículo mayor. Entonces, ese es uno de los puntos. Ahora, otro punto, la depreciación. Lo mismo, los autos cuestan 100,000 reales. La depreciación, ¿qué es? Para quien no lo sabe, para quien no conoce, nunca ha escuchado ese término, es cuánto dinero va a perder el auto durante su ciclo de vida, durante su vida útil. Entonces, ¿cuánto va a perder ese auto? ¿Qué es la depreciación? ¿Qué es la depreciación? ¿Cuál será el valor residual que ese vehículo tendrá al final de su vida útil cuando vayas a vender ese producto en particular? Entonces, partes de 100,000 reales. Tienes, nuevamente, usando este mismo vehículo aquí, que ya gastaba más, partes de 100,000 reales. Este de aquí lo vas a vender por 80, este de aquí lo vas a vender por 60,000 reales. Nuevamente tienes este auto gastando más. Luego sumas este auto con mayor mantenimiento, este auto con una llanta más robusta, no, una llanta más grande, que también es una llanta más cara. Todo eso en este auto gasta más. Esa lógica es muy fácil de entender. El problema es cuando eso empieza a enredarse. Tienes este auto que gasta más, pero tienes esa depreciación mayor, tienes un mantenimiento mayor de este lado, en este auto de aquí. Entonces, cuando tienes que hacer una matemática, es simple, pero el cálculo, no, el cálculo de una depreciación es extremadamente complejo, extremadamente importante. Cuando haces esa unión de todo, es cuando realmente vas a entender cuál va a ser tu costo de operación del vehículo, ¿verdad? El costo total, o el costo mensual, o el costo por kilómetro recorrido, no. Todo eso engloba el TCO. Es sumamente importante, necesitas tener tu TCO, es la variación más relevante para un gestor de flota.
Sí, hay muchas cosas, pero muchos aspectos que tienes que considerar. Y también te escucho decir, no es porque vas y compras algo o vas a vender algo. Vas, compras, luego vendes y va a haber otra cosa, otro coche que va a entrar ahí, tienes que saber como se dice en inglés, el timín, el tesel, cómo va a funcionar todo eso y todo perfecto, bien hecho, ¿no? Claro, sí, claro, perfecto. Ahora, una cosa es, somos nosotros los que compramos también, eso es relevante, eso es importante que quien nos escucha por primera vez también lo entienda, ¿no? Porque una cosa es que compres un coche. Vas a perder 1.000 reales en un coche, que sería el valor final cuando haces todos los cálculos. Bueno, está bien, perdiste, no. No entendimos las variables, perdiste 1.000 reales en la venta de un coche. Todo bien. Ahora, ¿y si tienes una flota de 1.000 vehículos y pierdes 1.000 reales por cada uno de los vehículos? Mira el perjuicio que le vas a estar causando a tu empresa. Sí, esa es la cuestión que tratamos dentro del TCO cuando tenemos un enfoque empresarial, ¿no? Entonces, esa es la relevancia de este tema para quien actúa como gestor de flota y para quien hace todos esos análisis numéricos ahí respecto a la parte de TCO. Es un tema, nuevamente lo repito, es uno de los temas más relevantes para quienes gestionan flotas. Y hablando de los vehículos, puedes hablar sobre la elección de los vehículos y el TCO, que puedes elegir, hay varios modelos. Brasil es grande, hay muchos modelos, ¿no? ¿Qué deben buscar los gestores de flota cuando están haciendo eso? Así es, Daniel, como bien mencionaste, la variedad de vehículos es muy amplia, ¿no? No sirve de nada equipar a un equipo de campo con una T-Track, aunque tenga un maletero amplio, si ese equipo va a necesitar una camioneta, aunque sea una camioneta pequeña, porque va a necesitar llevar una escalera, por ejemplo. Entonces, tienes que adecuar esa situación de forma correcta para el equipo. Punto número 1. Punto número 2. Tienes que definir tus métricas. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas un coche que sea económico en la ciudad, que sea económico en la carretera, que sea económico en el uso combinado, que tenga un costo de propiedad final claro. Todo eso, ese es el ideal, ¿no? Pero primero tienes que definir tus prioridades, ¿verdad? Primero, el tipo de uso que le vas a dar, a qué vehículo lo vas a destinar. Entonces, vas haciendo ciertos filtros, ¿no? Una vez hechos esos filtros, ahí pasas a la segunda función. La segunda función entonces es definir el vehículo específico. Y esa variable que estamos viviendo en este momento incluye también los vehículos electrificados, ¿verdad? Así que ahora hay nuevos elementos en juego. Si tienes un circuito cerrado, digamos así, ya puedes pensar en tener un vehículo electrificado dentro de tu flota. Hay que hacer cuentas, ¿no? La depreciación, incluso hoy, sigue siendo un elemento representativo en los vehículos electrificados, pero en el costo total de propiedad resulta bastante interesante, ¿verdad? La depreciación va a ser cada vez menor, ¿no? El valor residual va a ir mejorando con el tiempo en lo que respecta a los electrificados. Eso, nadie sabe cuándo, pero si alguien llega a saber esa información, va a ganar mucho dinero, ¿no? Así que no se puede afirmar, compra el coche hoy, que dentro de 3 años el valor residual va a estar mucho, mucho mejor, porque no sabemos exactamente cuándo, pero que ese valor va a mejorar con el tiempo, sí. Y otra cosa en la que insistimos mucho, no hablo solo de los eléctricos, sino de los electrificados, es que ese va a ser el futuro, ¿verdad? Todos los vehículos van a tener una batería y, como mínimo, una batería acoplada al uso del motor de combustión. Entonces, tampoco se puede desconsiderar ese efecto a mediano y largo plazo. ¿Qué vehículo? ¿Cuán? Tú también estás hablando de los híbridos. Perdón, ¿cómo? Hablando también de los híbridos, entonces. Híbridos, exacto, sí. Sí, los motores, los componentes ahí, Yo, particularmente, a mediano y largo plazo, el eléctrico puro, para determinados usos específicos que no son los usos institucionales, ¿no? Sí, la persona que vive dentro de una ciudad, que tiene ahí, una. No viaja, en fin, una restricción de uso, el eléctrico funciona bien. Ahora, para Brasil, hablando en general, sería un híbrido el que funcionaría. Hay todos los tipos, desde el mild hybrid, que es el inicial, hasta el híbrido enchufable, que es la tendencia más fuerte que vamos a tener aquí en el mercado brasileño. Pero eso es un tema para otra discusión. Yo veo, entonces, como más importante para el gestor de flota, la decisión sobre el tipo de uso, punto número 1. Luego, ¿qué tipo de modelo? No.
Entonces ahí vas a tener, defines el modelo, vas a definir el tipo de modelo, después vuelves al tipo de uso, nuevamente. No es así, no, si vas a un lodazal, ¿verdad? Para un ambiente de tierra muy pesado, no sirve de nada dar un coche sin tracción 4x4. Hay que garantizar esa opción para la persona, para tu conductor. Entonces, vas a tener que ir definiendo eso paso a paso. Siendo que, nuevamente, después de hacer toda esa modelación, el último paso tiene que pasar por el TCO. No se puede desconsiderar el TCO, ¿verdad? Entonces pasas por el tipo de uso, seleccionas los vehículos y ahí también hay una elección natural de costos, no. No, estos autos son muy caros aquí, no. Mi empresa no tiene condiciones de absorber ese costo. Aún así, llamo la atención porque el TCO puede compensar, así que vale la pena echarle un vistazo también. Y entonces, por último, haces el análisis del TCO. Hacer esa escalera es fundamental para que cualquier tipo de empresa sobreviva. Sí, mencionaste la depreciación también. Hay que calcularla, porque hay algunos modelos que se deprecian más que otros. Eso también, ¿no? Depreciación y tal vez autos más seguros. Quizás, no sé, Esa es otra parte. Hablemos de seguridad del automóvil primero. El administrador de la flota tiene que ser consciente de que, por lo tanto, hay una métrica dentro de esta definición que él puede definir. Mira, los autos de la flota de la empresa serán, sí, Latin Cup 4 estrellas o más. Terminó. Entonces también crea otro gran filtro. Esto es parte de este proceso. Entonces, ese es muy relevante esa decisión de qué vehículo se va a tener. Y sabemos que muchos administradores de flota no tienen la fuerza para enfrentarse al director financiero, que va a decir, no, yo quiero un auto ahí que tenga 0 estrellas mismo, porque es más barato. Entonces, esa relación es muy importante y esa fuerza que ese grupo de gestores de flota tiene que tener, tiene que contar con un apoyo, no político dentro de la institución a la que sirven, porque es una decisión. Es relevante. Al final, está salvando vidas, no solo la del conductor, sino también la de las personas que también se ven involucradas, los pasajeros del vehículo, el medio ambiente que está alrededor. Si hay un problema más serio con el vehículo, puedes estar ocasionando cierto tipo de accidente, es relevante. Entonces, es muy importante que esas métricas estén muy bien diseñadas. Yendo a la primera parte de tu pregunta, que es con relación a depreciación. Depreciación. la parte de la depreciación, ¿no? Existe, Daniel, vengo de los números, ¿vale? Soy ingeniero, también tengo formación en Derecho, pero siempre he trabajado con marketing en mi vida, nunca trabajé en ninguna de las dos áreas. Entonces, sí, números, no. Estadística, números, siempre he estado en ese mundo, ¿no? Trabajé mucho tiempo en una consultoría, sí, de datos, entonces mi vida vino de ahí, vino de esa área, ¿no? Entonces, mira, no hay existe una máxima en el mercado que dice, la depreciación del vehículo es del 20% al año. Eso está mal. No es así. Cada vehículo tienes una situación contable en la que tienes una decisión fija anual, pero es contable, no es de mercado. La de mercado es otra situación. Y el mercado es, compraste un determinado bien, negociaste ahí con el comercial de la concesionaria o directamente con la ensambladora, cerraste tu trato, ok, vas a vender ese bien después de un tiempo. Eso es lo importante, es cuánto va a estar dispuesto a pagar el mercado por ese vehículo al final. Esa depreciación tiene que ser muy bien medida, ¿no? Entonces eso es importante, eso es relevante, es fundamental que tengamos esa capacidad de medirlo. ¿Y eso viene con qué? Con conocimiento de mercado, con información y con especialización, ¿verdad? Especialistas de mercado, información de mercado, buena información de mercado. Hay mucha gente que hace trabajos por ahí, que cuando intentas entender la estructura, es una estructura, pues, hasta débil, ¿no? Hago un trabajo que toma el estudio de la NASA, que transforma, que, en realidad, cuando vas a entender el concepto de ese estudio, es vacío, ¿no? Toman una variable, que es una variable importante, relevante para el mercado, pero no actúan directamente, usan solo un FIP y ya está. Cualquiera puede hacer un trabajo así, ¿entiendes? Pero tienes que tener una estrategia para entender el ciclo de vida del vehículo. ¿Por qué? Porque si tienes un cambio de facelift, ¿no? Una actualización del vehículo a mitad de tiempo, ese coche va a sufrir una desvalorización natural, ¿verdad? ¿Qué es la restiguización?
Es el cambio de los faros, el cambio de la parrilla, del capó. No, la distancia entre ejes se mantiene igual. Normalmente, el diseño de las puertas se mantiene igual ahí, pero la estructura básica del vehículo sigue siendo la misma. Vas a tener un cambio más visual en el vehículo para atraer, o sea, para que tenga más atractivo en las ventas. Entonces, cuando solo tienes eso, también hay un cambio en la depreciación del coche anterior. Ahora, si el auto sale de línea, la depreciación es un poco mayor. Necesitas tener un especialista detrás que conozca el mercado para poder brindarte buena información. Y en cuanto al tamaño de la flota, sí, que puede ser. No hay autos suficientes para las operaciones, tal vez hay demasiados. Los vehículos que están parados, lo que se llama ociosidad, ¿no es así? Y, bueno, ¿cómo debe gestionarse eso? Daniel, ese es otro punto interesante. No sirve de nada equipar y asignar un vehículo de la flota tanto al becario como al presidente. Vas a tener mucha ociosidad, vas a estar perdiendo dinero, vas a tener que tener un control muy grande, ¿verdad? Sí, no sirve de nada, hoy en día estamos en un mundo muy conectado, no basta con solo tener, por ejemplo, te estoy dando un ejemplo, ¿vale? No, ni siquiera voy a mencionar el nombre de la empresa, pero si tienes un área comercial que solo trabaja online, ¿para qué un vehículo? Tienes que repensar esa situación, ¿no? Es obvio que es importante, es obvio que es un diferencial. El profesional, muchas veces, exige un vehículo para que tengas un diferencial competitivo en tu empresa. Entonces, todo eso tiene que ser medido por la empresa para ofrecer buenas posiciones y captar buenos profesionales dentro del mercado. Pero, en el fondo, tienes que analizarlo. Entonces, no sirve de nada tener una flota a disposición, por ejemplo, para tus entregas si tienes una caída vertiginosa de producción, por ejemplo. ¿Para qué mantener esa flota? O sea, o tercerizas si tienes un contrato en el que puedes devolver esa flota, claro, pagando multas por eso, o vendes tu flota. No tiene sentido dejar un bien tuyo parado, ¿verdad? Es un periodo, es lo mismo que pasa cuando estamos. ¿Qué pasa con tu coche cuando sales de tu casa, vas al trabajo y dejas el coche parado en el garaje de tu casa o en el garaje de tu trabajo? Absolutamente nada, tu coche solo está perdiendo valor. No usas tu coche como una forma de obtener ingresos extra. Está parado, bajo el sol, bajo la lluvia o simplemente detenido. Está perdiendo valor única y exclusivamente. El coche eso es algo que el brasileño no entiende, ¿verdad? El coche eso no es un bien, no ganas dinero con el coche. Normalmente, el 99% de las veces, hoy en día, pierdes dinero. El coche es un gasto. Gastas en neumáticos, gastas en aceite, gastas en mantenimiento, no, todo eso. Es el costo total de propiedad, que muchas veces el brasileño no ve y, peor aún, no percibe el tema de la depreciación. El brasileño en general, vale, en promedio, el brasileño medio no logra ver estas situaciones. Tal vez si compras un coche clásico, creo que no va, tal vez va a aumentar, pero no hay coches clásicos en las flotas, creo que no hay. Es muy difícil. Es rarísimo que veamos una situación así. Y en el ciclo que tuvimos de aumento de precios de los vehículos, creo que todos notamos eso con muchos amigos, ¿no? Compré el coche por 82 y 2 años después lo vendí por 90. Vaya, ganó 10.000 reales. Después de la pandemia, si era así, ¿te acuerdas? Estaba subiendo un poquito. Sí, pero vas a comprar otro. Compraste por 80, ese coche nuevo ahora está a 160. Entonces, es una idea de que el coche subió de precio. No, los nuevos subieron mucho más. Entonces, para que tengas una idea, el precio medio del coche en 2017 era 72.000 reales y algo. En 2023 cerró a 144 y algo, más que se duplicó. Sí, el año pasado cerró casi en 150. Entonces, mira el mercado en el que estamos viviendo. La inflación acumulada en el P en el periodo, menos de alrededor del 50%. Entonces, de 70, estábamos hablando ahí de aproximadamente un vehículo. El mismo vehículo sería 106, 105.000 reales, no, más 35.000 reales. Mira la diferencia, más que se duplicó. Entonces, realmente, así, el coche no es un costo, el coche no es una inversión, el coche es un gasto.
No podemos olvidarnos de eso, ¿vale? Hice una anotación aquí sobre el seguro del coche y cuando hay un accidente, que un accidente sale muy caro, además de las posibles lesiones, las personas pueden salir lastimadas y, así, cuesta mucho dinero un accidente. ¿Tienes una idea de, en promedio, cuánto cuesta? No sé, yo tenía ese número antes, pero ya no recuerdo cuánto es más o menos, depende del país, no sé, pero ¿y cómo impacta eso en las operaciones? Daniel, somos dos. Yo también tenía ese número en la cabeza. Sí, incluso puedo buscarlo. Después te lo paso y en otro momento tú, lo pones aquí para tú. Sí, lo voy a poner, lo vamos a poner aquí. No sé, no quiero decir el número equivocado, pero Pero es mucho dinero. a veces uno se da cuenta del costo que tienen varias cosas involucradas. No solo el accidente, hay otras cosas. La pérdida del auto y no estoy usando el coche. Tienes que calcular varias cosas, ¿no? Pero hay otra cosa que es aún más grave, que las estadísticas, en realidad, no son correctas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Lo correcto sería que todo y cualquier tipo de fatalidad que ocurriera dentro de un accidente fuera contabilizada. Aunque tú, vamos a poner una situación trágica aquí. Sufriste un accidente, tuviste una situación de casi muerte en ese accidente, por cualquier motivo, pero falleciste 3 meses después. Eso no se contabiliza como una fatalidad del accidente de tránsito, aunque haya ocurrido a causa de ese accidente. Si no hubieras sufrido ese accidente, estarías vivo. Sí, solo que ahí nuestro sistema lo interpreta como una infección hospitalaria, como una falla multiorgánica. Hace otra interpretación, no, eso es muy peligroso, porque eso distorsiona las estadísticas, ¿verdad? Entonces, esa es una situación grave. Normalmente, los números que vemos son mucho mejores de lo que, de hecho, existen, ¿no? Sí, no somos de los países más seguros, ni de las vías más seguras, pero mejoramos mucho en los últimos 10 años. Se gasta una enormidad de dinero, sí, con respecto a la parte, la principal. Eso también es muy interesante, porque se gasta mucho en quién sufrió el accidente y sobrevive, no. ¿Por qué? Porque sí, el SUS, tienes toda la habilitación, la rehabilitación de esa persona que quedó inválida o parcialmente inválida, que tuvo que pasar por un proceso de rehabilitación. Entonces, se gasta mucho. Ese dinero podría ser muy fácilmente invertido en mejoras dentro de las vías, en los sistemas públicos de transporte, en las carreteras, en las mejoras que realmente deberíamos hacer para evitar este tipo de accidentes. Pero son cosas que, de hecho, no llaman tanto la atención de nuestros políticos. Entonces, ellos prefieren hacer ese mantenimiento dentro de los hospitales, que también, no, que es otro motivo más de saturación de nuestra red pública hospitalaria que cualquier otra cosa. Así que es un problema que genera otro y nadie le da una solución. Entonces es un caso serio. Pero bueno, no tengo el valor exacto en mente, pero son millones y millones. Me viene a la mente un número que podría estar equivocado. Vuelvo a confirmarlo y luego os lo transmito. Sí, son alrededor de 500 millones de reales. Sí, está bien. En con todo, ¿es así? Eso. Y voy a decir algo menos serio. Entonces, son también tenemos el costo del combustible, pero es menos grave, aunque también es grande para las flotas, ¿no? Y debemos usar gasolina, diésel, etanol u otros combustibles. Ya mencionaste los vehículos eléctricos, los híbridos y los costos asociados que esto implica. ¿Qué opinas al respecto? Excelente pregunta, me encanta. Yo, en particular, uso alcohol. No. Lo uso principalmente, el alcohol, solo si el alcohol no está competitivo. La regla de S07 es sumamente válida. Para la gente que no sabe si hay algunas personas aquí que no son de Brasil, alcohol es igual a etanol, que se usa en los coches, en Brasil también y en Brasil hay mucho. En Estados Unidos también hay mucho, pero en Brasil hay muchísimo, ¿ves? Alcohol o etanol, ¿no? Sí, nuestra flota hoy en día es, básicamente, de más del 90% de vehículos que también usan etanol, y dentro de esos vehículos es posible cualquier proporción entre alcohol y gasolina, ¿no?
Entonces, eso es importante explicarlo para quienes no conocen tanto nuestro mercado. ¿Tú crees que todavía el cálculo del 70%, la eficiencia del alcohol etanol es más o menos 70% de la gasolina, es más o menos así? Entonces, eso es muy interesante. Ese cálculo es totalmente válido. Si no conoces tu producto, vale, tu vehículo, vale, es una regla aceptable. ¿Por qué? Porque son las características físicas de los combustibles. Entonces, ¿garantiza ese rendimiento del 70%? No. Tienes que hacer ese cálculo del 70%. ¿Qué sería eso? Estás en la bomba, en el precio del combustible al lado de la gasolinera. Me voy a ayudar aquí, ¿vale? Si la gasolina está a 5 reales, tienes que multiplicar por 0,7. O sea, si el alcohol está a 3,50 o menos, puedes usar alcohol. Si está por encima de 3,50, usas la gasolina porque la tarifa es más competitiva, ¿no? Si encontramos la gasolina a 5 y el alcohol a 3,50, estaría perfecto, ¿no? Nosotros no, ¿verdad? Los valores están por encima. Solo usé esos valores para que mis cuentas fueran más fáciles aquí. Pero la cuestión más importante es la siguiente. Hay autos que son, tú haces el proceso de homologación de tu vehículo y preparas tu vehículo, la fábrica prepara tu vehículo, perdón. Y eventualmente, preparan el vehículo y ese auto queda mejor con gasolina o con alcohol, no. Entonces, y mejor con gasolina o con alcohol en la carretera o en la ciudad. Así que depende mucho de tu uso y de tu día a día también, de tu percepción. El primer punto que es muy interesante es analizar el manual de propietario, porque quieras o no, ahí tienes una gran pista de lo que la automotriz hizo para tu vehículo, ¿no? Entonces vas a hacer ese cálculo y vas a encontrar el índice correcto para tu vehículo. Es el primer consejo que es bueno que tengas y que puedas aplicar a tu propio vehículo. El segundo es tu percepción. Entonces vas a tu manual, lo buscas y encuentras el factor. A veces es menor que 0,7, a veces es mayor que 0,7, no. Entonces encuentras ese factor haciendo algunas divisiones ahí. Es un cálculo sencillo de hacer, ¿no? Y entonces, al encontrar esa razón, la aplicas. Ahora, vas a usar esa razón y la vas a sentir en tu día a día, porque eventualmente las condiciones del laboratorio son diferentes a las de tu día a día. A veces aceleras un poco más o eres más económico. En fin, tienes toda una situación que es diferente a lo que vivimos dentro del laboratorio. Entonces, siempre es bueno tener en cuenta estos tres elementos. ¿No lo sabes? Es el 07. Debes usar los parámetros de tu manual de propietario para encontrar el valor correcto para tu vehículo y hacer la prueba final en tu día a día, ¿no? Pero hay un porcentaje de la gasolina en Brasil que es alcohol etanol, ¿verdad? No recuerdo la última legislación, creo que está aumentando, porque tengo que estar pendiente de varios países de América, no me acuerdo de algo que pasó en México, pero hay un porcentaje. Sí, es una gasolina. La nuestra, sí, nuestra gasolina está compuesta por un 27% de alcohol anhidro, alcohol sin agua, ¿verdad? Diferente del etanol que ponemos en la gasolinera, que es hidratado, ¿no? Esa diferenciación, ¿verdad? Sí, ahora existen estudios para aumentar ese porcentaje dentro de la gasolina hasta un 30%. Incluso la Escuela de Ingeniería Mauá hizo recientemente una prueba para el gobierno, subiendo los porcentajes hasta un 32% y fue satisfactorio. No, no es lo ideal, por supuesto, pero los resultados obtenidos fueron bastante satisfactorios, ¿verdad? Se detectaron pequeñas áreas con problemas leves en algunas pruebas específicas realizadas. Por lo tanto, sí, podemos tener gasolina con alcohol, sí, anhidro al 32% en nuestro mercado. Bueno. Oye, Miller, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado hoy, ¿qué consejo final tienes para gestionar el TCO de una flota? Eso es todo, tal vez en 2 o 3 clases. ¿Qué crees que es bueno decir? ¿Puedo resumirlo en una sola palabra? ¿Una palabra? Ah, está bien. Ups. Ups. Depreciación. Controle la depreciación de su producto. Esto es lo más importante. Necesitas entender. Esto es a lo que la gente no presta atención a veces, ¿verdad? No, muchas veces no. El consumidor promedio, muchas veces no presta absolutamente nada de atención en ese sentido.
Algunas empresas, la mayoría de las empresas lo tienen en cuenta, pero aún así hacen cálculos que no son los más correctos. Es un indicador, es una directriz, pero no son precisos y pueden ocurrir errores. Nunca vamos a olvidar el tema de 1.000 reales. Para nosotros, no hace tanta, claro que hace falta, pero no hace tanta falta. Ahora, 1.000 reales en mil vehículos, la pérdida es bastante mayor. No podemos olvidarnos de eso, debemos siempre recordar esa situación, ¿verdad? Y además, hay empresas con flotas mucho mayores que 1.000 vehículos, ¿no? Entonces, eso es sumamente relevante. Así que tener ese control preciso de la depreciación, que es uno de los elementos que forman parte del TCO. Entonces, el control del TCO es sumamente relevante y dentro del control del TCO, la depreciación es el factor más relevante de todos. Bueno, entonces, para finalizar, Millard, tengo otra pregunta, solo una más, que no tuve oportunidad de hacértela otra vez. Estabas hablando conmigo en una Expert Talk, algo así, pero no te la pregunté. Si fueras un coche, imagina eso, ¿qué tipo de coche serías? Quizás un compacto, económico, tal vez un sedán de lujo, una SUV que hace muchas cosas, muy versátil quizás, o tal vez un auto deportivo o algún otro. ¿Qué coche? ¿Qué tipo de coche? Mira, te voy a dar dos respuestas entonces, ¿vale? Te voy a dar una que creo que encajaría un poco más dentro de ese perfil que me gusta, que es un sedán de lujo. Pero mi perfil físico está mucho más para una pickup de gran tamaño que para cualquier otra cosa. Sí. Tú me conoces, mido 1,92 m, casi 150 kilos, así que encajo más en ese perfil que en cualquier otra cosa. No es compacto. No soy compacto. A mí también me gustan los sedanes. Otros países tienen más. Brasil no tiene muchos. Hay muchos hatchbacks, así, pero también son bonitos. Ahora hay muchos SUV versus, ¿verdad? Pero el mercado en su conjunto, no, a nivel mundial. Tenemos más del 40% de los SUV aquí en Brasil. Tenemos 40, 39, 40% de los SUV es la tendencia mundial, ¿no? Está bien, mira. Creo que lo terminaré aquí. Muchas gracias por su tiempo. Creo que la gente está observando, viendo y aprendiendo muchas de las cosas que dijo Miller. Y recuerden que cuando se trata de TCO, piensen más allá del costo inicial, piensen en el largo plazo. Y como dijo Miller, depreciación es depreciación, ¿verdad, Miller? Es lo principal, no es lo único, pero sí es lo principal. Siempre tienes que pensar a largo plazo, siempre. Hay muchas cosas que están ocultas en el valor del producto, así que tienes que comprender eso muy bien para no perder dinero. Bien, muchas gracias, Miller. Hasta la próxima. El agradecido soy yo, Danilo. Hasta la próxima. Muchas gracias y gracias a todos los que nos escucharon aquí. Un abrazo.